Hola amigas y amigos, bienvenidos a este primer conversatorio de Sanar. El día de hoy, a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, no hablar de una celebración del Día Mundial, sino de una conmemoración, porque es importante plantear nuestros temas, queremos tener este primer conversatorio a propósito de la salud mental y el género. Para eso vamos a tener la conversación con Patricia y Raúl. Patricia es terapeuta especializada en salud de la mujer y Raúl es médico especializado en el manejo del dolor y en el manejo de enfermedades y de problemas de salud asociados a disidencia sexual. Entonces, por eso pensamos que es muy importante que la experiencia de Patricia y Raúl nos puedan ilustrar elementos en esta conexión entre salud mental y género. Entonces, no sé si nos pueden contar un poquito sobre ustedes, sobre lo que hacen, para que después podamos entrar en materia respecto de la conversación y esta asociación que puede parecer un poco extraña entre salud mental y género, pero que la vamos a ir desarrollando. Sí, bueno, yo además de lo que comentaba Juan, también trabajo en la universidad, hago clases en la Universidad de Chile, con Raúl también, y trabajo también el ámbito de salud de las mujeres desde la corporalidad, en la tribu, que es una organización que trabaja de manera integral la salud de las mujeres y niñas, en el fondo en todo el proceso de ciclo vital, también desde una perspectiva feminista, que yo creo que es algo importante denunciar porque finalmente es el lugar también desde donde hoy día yo voy a hablar y desde donde voy a responder ciertas preguntas y hacer comentarios. Súper. Bueno, yo soy Raúl, Raúl Pérez, soy médico y trabajo acá en Sanar, Casa de Salud. Específicamente en el área de salud asociada a la disidencia sexual porque parto desde la convicción y desde la experiencia también de sentir que, que los esquemas habituales de atención y los modos habituales en que las personas se relacionan con la salud tienden a ser un espacio que se percibe como discriminatorio para las personas que no somos o que no respondemos como a ciertos parámetros de la masculinidad o de la feminidad. Entonces, eso es lo que me mueve a estar aquí en este espacio. Genial. Bueno, le comentábamos a nuestras amigas y amigos que están escuchando y viendo este espacio que vamos a hacer la asociación dialógica entre salud mental y género. ¿Y por qué vamos a hacer este énfasis? Porque tenemos suficiente estadística y bastante experiencia, no solo desde el trabajo de salud, sino desde el cotidiano, en el poder ver cómo la determinación desde el género impacta, en general negativamente, sobre la salud mental de las personas. Entonces podemos ver cómo las personas se deprimen asociadas al género, se enferman de ansiedad, de angustia, relacionadas a cosas que tienen que ver con su condición de género y muchas veces se trata como de atribuir esto a cosas más biológicas, a cosas como que tienen una explicación en otro lado, y si uno va decantando, se va encontrando con que el género es casi lo más importante en la asociación de estos elementos. Entonces, para eso es que tenemos este espacio. Y lo primero que yo les quería plantear como punto es justamente esto. ¿Por qué hablar de salud mental y género en espacios clínicos y en espacios no necesariamente clínicos también? Bueno, yo creo primero comentar algunas cifras. Hicimos la tarea con Raúl mateamente, entonces tenemos también acá algunas cifras que yo creo que nos permiten como contextualizarnos en la realidad chilena y un poquito también a nivel mundial, que qué está pasando hoy en día con la salud mental de las personas. Yo aquí tengo como 4 estadísticas que fueron las que a mí más me llamaron la atención y que me parecen brutales, la verdad. Por ejemplo, 1 de cada 4 chilenos y chilenas tiene hoy una enfermedad de salud mental. Eso quiere decir que son 3,8 millones de personas aproximadamente en nuestro país. Que también en nuestro país la salud mental y las condiciones asociadas a la salud mental son la primera causa de licencias médicas. También, algo que es súper duro y que me imagino que muchos y muchas deben haber ya escuchado, es que los niños y niñas chilenos son quienes tienen la peor salud mental del mundo. Y que cada día 5 a 6 personas se suicidan en Chile.
Esas son como algunas ideas que en el fondo, ¿qué nos dicen estas cifras? Que son bastante impactantes por sí mismas, pero ¿qué es lo que podemos interpretar? Que hoy en día la salud mental en Chile es malísima. Estamos muy dañados y dañadas a ese nivel, entonces es sin duda un ámbito que tenemos que considerar en los abordajes de salud, en los abordajes educativos, comunicacionales, etc. Sí, y bueno, en particular con el colectivo LGBT, hay algunas cifras que rescaté de una organización británica que se llama Stonewall UK, que es una ONG básicamente de protección a personas, a población LGBT, que menciona que aproximadamente la mitad de la población estudiada experimentó depresión durante el último año. Por ejemplo, que un 40% de las personas que se declaran a sí mismos como no binarias se han autodañado, lo cual sorprende incluso dentro del colectivo, pensando que el 20% de las mujeres lesbianas reportan lo mismo y el 12% de los hombres homosexuales, o sea, casi 4 veces la cifra. E incluso, por ejemplo, en algo muy relacionado con lo que estamos hablando, que es el abuso de sustancias, el 16% de la población estudiada bebe alcohol cada día. Entonces, nos llama también la atención sobre cómo, al final, cómo empieza a expresarse socialmente todo el entorno finalmente el que está enfermo, y no solo como la persona con una enfermedad como sola, aislada. Y ahí yo creo que un poco dando un inicio ya de por qué esto se puede cruzar con la categoría género, es como entender que las estructuras de género, que finalmente son construcciones sociales impuestas a las personas, hoy revisten y vienen con un montón de estructuras de violencia. Eso yo creo que es el énfasis que a nosotros nos permite decir, bueno, entonces esto es un determinante de la salud, o sea, el género condiciona la vida que tú vas a tener y las violencias a las que vas a estar expuesto o expuesta. Y esas estructuras de violencia son sostenidas por las sociedades, por las personas, por la familia, incluso por cada uno de nosotros de manera individual. Muchas veces no las vemos, son como invisibles o no las queremos ver también, y revisten un impacto en la salud, lo que en el día a día podríamos un poco hacer como una analogía con las cárceles o prisiones, que día a día nos imponen y también muchas veces nos imponemos y que terminan afectando nuestra salud mental, también física, pero como hoy día estamos hablando de eso, es como el énfasis que vamos a hacer. Sí, me llamaba la atención, bueno, primero nos han señalado varias cifras generales de la población chilena, o sea, ya, tal escoba con la salud mental en Chile, estamos pasándolo mal allá, acá. En verdad, hacerse el leso con que 1 de cada 4 chilenos tiene alguna enfermedad de salud mental, o sea, 1 de cada 4, aquí, sí, aquí uno de nosotros. Sí, nosotros tenemos una salud mental, de cura quién. Y en verdad es muy importante, o sea, 1 de cada 4, imagínense una sala de clase, tiene 40 estudiantes, 1 de cada 4 significa que 10 estudiantes tienen algún problema de salud mental. Es brutal. Pero después hacen la decantación por género y dice ya, 1 de cada 4 personas en Chile tiene problemas de salud mental. No tenemos datos chilenos de la población LGBT estudiados, creo que eso es bien interesante que lo abordemos en adelante. Pero 50% en este estudio gringo, ¿no? Británico. Sí, vale, Gringo. 50% de esta población presenta sintomatología depresiva. O sea, ya por lo menos es poco académico lo que estamos haciendo, pero cruzar estos dos datos y decir 50% de una población versus 25%, o sea, ya tiene una distorsión hacia que una persona, solamente por el hecho de quién le gusta, ya tiene mayor posibilidad de enfermarse más de salud mental. O sea, por decidir que le gusta algo distinto de... O porque tiene una expresión claro, de identidad distinta. Claro, por elementos que son, no sé, tan cotidianos, tan personales, poder llegar a tener que enfermarse más, ¿no? Claro. En la categoría esto de hombre y mujer hetero, ¿hay datos también? Sí, la última medición de depresión, un 20%, me parece cierto, un 20% de las mujeres
registra o indica tener un diagnóstico de depresión versus un 10% de los hombres. No es la cifra exacta, pero es más o menos esa. Y luego, si hacemos una revisión como de otro área que tiene que ver con el suicidio, vemos que hay una tendencia un poco... O sea, ya primero podemos asumir que hay más mujeres deprimidas que hombres. ¿Ya? O que hay mujeres que declaran o que están diagnosticadas más deprimidas, ¿cierto? Que eso también es algo interesante mirar por qué ocurre ese fenómeno. Y luego si nos vamos a una de las expresiones probablemente más terribles y absolutas de la salud mental dañada, como es el suicidio, vemos que la cantidad de hombres que se suicidan versus, por ejemplo, mujeres es bastante mayor, bastante. O sea, la medición, la última que tenemos, que en el fondo se entregó como dato oficial, es la que registraba los suicidios 2017-2018 en 4 regiones, ¿cierto? En la región metropolitana, Metropolitana, Valparaíso, Antofagasta y Araucanía. Son datos de servicio médico legal. Y el versus en algunas regiones era de 10 veces más la proporción. Sí, era el caso de la región de la Araucanía, donde se suicidaban aproximadamente 30 mujeres, se suicidaron 30 mujeres en el año 2017 y 360 hombres. Es así la diferencia. Exacto. Y la región metropolitana, que eran 100 y algo versus 600 y algo hombres. O sea, realmente hoy en día el suicidio en hombres es un indicador muy brutal, y eso nos está dando luces también de qué es lo que pasa en el proceso y por qué, pese a que pareciera que hay una población mucho menor de hombres con depresión, por ejemplo, ¿por qué tantos hombres más se suicidan? Que es algo que deberíamos empezar a preguntarnos. Y llama la atención también que sea finalmente, o sea, claro, pueden haber diferencias en cuanto a magnitud de suicidio, de depresión o de lo que fuera que estamos estudiando, pero lo que vemos es que es un problema que es generalizado, o sea, son todas las poblaciones finalmente, que tienen particularidades, algunas sufren más de algo y otras sufren menos, pero más o menos a todos nos está pasando aquí lo mismo. Y nos hace llamar la atención como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Cachai? Como... Sí, y son esas particularidades las que también nos van a permitir hacer abordajes más eficientes de las poblaciones. Sí, son esas particularidades que hay que ir mirando. Claro, llama la atención. Uno dice, ya, creamos esta cifra. Las mujeres tienen más depresión que los hombres, porque obvio, tenemos hartas aristas por las cuales entrar. Es decir, las mujeres puede ser que se diagnostiquen más que los hombres porque hablan más de su emocionalidad que los hombres, por crianza, por patriarcado, por un montón de determinaciones sobre el género. Ya, pero creamos esa cifra. O sea, pensemos que es verdad que las mujeres se están deprimiendo más que los hombres en Chile, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Primera pregunta, ¿por qué la mujer se deprime más que el hombre? Claro, el doble. Que tú hiciste mención un término bien interesante, que esto de qué cárceles, qué condiciones están actuando ahí para que la mujer se deprima más. Y luego, que la depresión que están llevando sea más grave en hombres. Como que al final del proceso pueden ser menos los que se deprimen, pero el proceso pareciera que en mujeres tiende a contenerse en algún punto y en hombres no. Si caía en picada hasta morir. Se vuelve absoluto, claro. Entonces se portan muy distintos. Entonces uno dice, ya, estamos todos mal de la salud mental, pero no, el género está determinando que las mujeres se enfermen más, pero que los hombres se enfermen peor. Y entonces ambos están viéndose perjudicados de manera distinta, y eso es lo que pretendemos hoy día abordar. Y luego, no solo ambos, sino que tenemos otras posibilidades de expresión del género que también lo están pasando diferencialmente peor. Porque acá estamos hablando de mayor prevalencia de síntomas depresivos, tenemos una estadística, lo que nos hace más difícil de repente poder comparar números, ¿no? Pero al menos la estadística de afuera, que se muestra parecido a la estadística nuestra, nos van marcando que también hay características particulares del enfermar en salud mental que están relacionadas con esta expresión del género y con las cosas que le vienen con el género. Yo creo que es súper importante como hacer esa diferencia, porque es totalmente cierto lo que dice Raúl. O sea, uno cada 4 chilenos hoy tiene una enfermedad de salud mental, es como, pucha, estamos todos súper dañados, estamos todos enfermos. Sí y no, pero
la particularidad de las distintas poblaciones, si uno lo mira desde el género, nos permite primero hacer un entendimiento mucho más profundo y mucho más reflexivo de por qué esas estructuras de violencia terminan decantando en una peor o más pobre salud mental, ¿cierto? Y cómo también los abordajes se vuelven más eficientes, porque en los abordajes debiésemos considerar los factores de género, o sea, el género hoy en día debería ser un determinante de salud más que tanto profesionales de salud, como terapeutas, como educadores, como comunicadores, debiésemos considerar al momento de pensar en la mejora de la salud. O sea, debería ser un indicador súper importante en términos de salud pública también. O sea, están los modelos de salud que le enseñan todos los estudiantes de carreras de la salud en su profesión. El tema es cómo eso después tiene una bajada efectiva y que en realidad se transforma en un dato, que es lo que termina pasando, como, es mujer, qué buena. O sea, a mí, sin ir más lejos, lo que estamos viendo acá son cifras que son de hombres y mujeres, y hay un porcentaje no despreciable de la población que no se identifica con ninguno de ambos términos. O sea, a ese nivel de incluso desconocimiento de la situación llegamos en la población disidente sexual, ¿me cacháis? Entonces, nosotros podemos más o menos intuir en base a experiencias de vida, a lo que uno ve, a lo que uno le cuentan, a lo que uno escucha, pero es algo que ni siquiera se ha estudiado. Y ahí se nos complica el abordaje también, porque en el fondo ya no tenemos datos. ¿Qué hacemos? Yo creo que ese fenómeno en sí mismo te trae información. Que no hayan estudios de las poblaciones disidentes te da a entender que hay una invisibilización total de esas poblaciones. O sea, lo que nosotros tenemos son ciertas cifras que se manejan como a nivel de organizaciones que trabajan con esos grupos, pero cifras oficiales, que eso de alguna manera que las divergencias de género se consideren, es imposible. Y algo ahí me gustaría hacer énfasis tal vez con el tema como de las cárceles o prisiones, que era lo que comentábamos. Cómo yo creo que esta idea, que es una idea que hemos ido también trabajando nosotros todos acá, todas y todos, tiene que ver con cómo estas estructuras terminan como impactando en la vida de las personas, porque muchas veces hablamos de género y decimos como ya género, y nos queda como claro el paraguas grande, pero después ¿cómo hacemos la bajada? ¿Cómo le decimos a un profesional de salud o a un educador, educadora que trabaje esa temática en el área de la salud? Y yo creo que eso es difícil, es el camino el que tenemos que transitar, es encontrar esas teclas, esos signos un poquito más concretos que nos permiten hacer mejores abordajes. Y yo creo que entender ahí las cárceles como la expresión en la vida cotidiana de estas estructuras de violencia que acompañan al género, cómo eso se expresa. Está buena esa idea. Y en ese sentido, ¿qué cárceles ven ustedes? ¿Qué elementos así como claros del cotidiano van generando estas estructuras de violencia que nos llevan a enfermarnos? Yo desde las mujeres, yo puedo tirar varios ejemplos que creo que son finalmente los patrones que se repiten con las mujeres que nosotros trabajamos, tanto en lo terapéutico como en lo educativo. Por ejemplo, esta idea de que siempre hay que estar bien, que siempre hay que estar alegre, que siempre hay que estar disponible, que las mujeres somos cuidadoras naturales, entonces nos tenemos que encargar de todo. Ya, gracias. Que además tenemos que hacer converger, porque no sé también de dónde sale esta idea de que nosotras podemos hacer 1000 cosas a la vez. La multimujer. La multimujer, sí. No, y además la multimujer tiene que estar así como muerta a la risa. Claro, varias conversaciones, varias tareas. Esa es una cárcel. Otra cárcel, por ejemplo, son las estructuras rígidas en torno a la maternidad. Una mujer, por ejemplo, tiene su guagua y debería andar pero saltando en una pata porque obvio que es una experiencia de vida muy feliz. La bendición. La bendición, obvio. Sin duda también hay un componente felicidad que es importante, pero también es real que muchas mujeres vienen de procesos muy complejos en su vida y que ya todos los cambios asociados a la maternidad, por ejemplo, pueden generar depresiones y otras condiciones de salud mental.
Yo creo que todas esas estructuras que nos enferman son las que nosotros podemos reconocer como cárceles, que es importante verlas, cómo socialmente se motivan, porque por ejemplo este ideal de la mujer alegre, disponible siempre, es un ideal que nosotros podemos ver en la publicidad, en los medios, en la educación también, o sea, es casi como materia de colegio, como currículum oculto, y que después nuestras familias repiten, y que después nosotros también terminamos repitiendo como loros, porque en el fondo es una idea que está tan instalada que nos volvemos nosotros nuestros mismos como carceleros y carceleras. Sí, eso por ejemplo, esto del siempre sonriente y disponible, como que, no sé, en el mismo eje de salud, uno escucha así como, si un paciente hombre es pesado, es como, ay, qué cascarrabia, qué pesado es. Si una mujer es pesada, que le falta sexo, sí, que le pasa, está enferma, sí, que es rara, que agresiva, que es una dimensión totalmente distinta ante el mismo fenómeno. Exacto. Sí. Muy loco eso. Sí, en el caso de la población disidente sexual, pucha, el hecho de que desde chico a uno le digan que lo que uno es no está bien y que a uno lo obliguen a llevar eso a un espacio tan privado que está solamente en la cabeza, eso al final lleva a una seguidilla, una cascada de cosas que van haciendo que finalmente a futuro no tengas los recursos como para poder enfrentarte a una situación difícil, no tienes una red social de apoyo que esté ahí para ti, que te impida establecer relaciones sanas con otras personas porque no sabes relacionarte con personas, porque siempre tus relaciones han sido basadas en la negación o en el desprecio o en el asco, así de profundo. Sí. Entonces, finalmente me hace mucho sentido este concepto como de la cárcel y el carcelero, que uno mismo se vuelve después de un tiempo, porque salir de ese espacio también es muy difícil y eso igual lleva como a una conclusión un poco equivocada de que el hecho de que la salud mental como que depende de uno. Sí, finalmente. súper importante eso. Claro. Que es falso, pese a todo lo anterior, Sí. también es falso, ¿no? Porque está condicionado. Eso, o sea, no finalmente depende. esa cárcel no se construyó porque nosotros nos pusimos de acuerdo y en la naturalidad absoluta dijimos, bueno, ¿quién me gusta a mí? No sé, no, es una cosa que se sostiene socialmente. A mí me parece muy interesante lo que tú dices. Hay una idea que a mí me hizo mucho sentido sobre la identidad y las expresiones del género, que es que cuando yo niego la identidad del otro, finalmente lo que estoy negando es su existencia. Sí. Es así de duro, no hay que como relativizarlo ni ablandarlo, porque yo creo que ahí entendemos, claro, o sea, si desde que yo soy muy pequeña, sentí eso en mi condición, en mi propia vida, obviamente voy a vivir un proceso de deterioro de mi salud mental. Y yo creo que ahí, claro, no tampoco creer que con esto estamos culpabilizando, sino que lo que estamos tratando, yo creo, de construir es un relato donde también nosotros tenemos la capacidad de ver que eso está ahí. Sí. ¿Y qué es lo que hacemos? Sí, yo quisiera complementar porque después como que aparecen estas cosas así como, claro, y al final el macho opresor y claro, que son parodias, que son elementos como caricaturescos, pero que también habíamos hablado de que los hombres les da menos depresión, pero uno de los síntomas más graves que te dicen la depresión es grave es que la persona, que se suicide, es la peor opción, pero que esté pensando en suicidarse es un criterio de depresión grave. Claro, así como cuando una persona está pensando en suicidarse, el médico, el psicólogo, la psicóloga, la médica, la psiquiatra que lo está atendiendo dice, esta cuestión vamos mal. Así como cuando la neumonía va así muy mal y hay que hospitalizar a la persona, eso sería como Entonces, y en los hombres también, yo me imagino que hay estructuras carcelarias que van determinando estos elementos, o sea, como esto de, bueno, yo tengo que ser el sostén del hogar, yo tengo que proveer, yo tengo que hacerme cargo, tengo que ser fuerte, no puedo mostrarme frágil porque si no soy menos hombre, porque si no soy menos válido y... Yo tengo que estar siempre excitado, siempre tengo deseo sexual, activo, a veces no se me nota, pero como que en el fondo eso es un mandato tremendo, una cárcel tremenda para los hombres. Claro, y finalmente desde el punto en que te sitúes no hay ganadores, hay estructuras de violencia que te van encerrando hacia el sentirte más mal y que, o sea, seguramente hay beneficiarios de esto, pero la gente, las personas
normales o comunes, sí, o comunes y corrientes, todos nosotros nos nos vemos beneficiamos. perjudicados y perjudicadas de manera distinta, pero todos Exacto. perjudicados por esto. A ver, también es interesante eso a desarrollar en nuestra conversación. Tal vez la invitación ahí es como a poner ojo. Sí, A que obvio, pongamos eso. ojo en las cárceles y en las estructuras opresivas, en las prisiones que vemos en la escuela, en la universidad, en los medios de comunicación, pero también las que vemos en nuestras familias y las que vemos en nuestros propios discursos, porque también dándonos cuenta de las que aparecen en nuestros propios discursos y que afectan nuestra salud, ¿cierto? También son después las que eventualmente vamos y las que deberíamos ir a cambiar, o sea, y mover un poco y tensionar el contexto para que esas prisiones dejen de condicionar nuestra vida. Sí, sí. Y en el ámbito de la atención de salud, como muy en la práctica, indagar esas dimensiones. O sea, si yo sé que estoy ante una persona que tiene sintomatología de ansiedad, de ánimo bajo, de parecer deprimido, deprimida, como no solo preguntarle si es que tiene tristeza, si que está durmiendo, que son preguntas necesarias, sino también preguntarse desde estas matrices cómo el ser catalogada desde el género o ser catalogada desde el género en una sociedad está determinando esta enfermedad. ¿Cuánto está influyendo en ser mujer? Pero no ser mujer desde tener los órganos sexuales de mujer, sino todo lo que la sociedad significa exige para ser mujer. Sí. Y lo mismo en una población de disidencia sexual, como todo lo que la sociedad te exige de y te ser. castiga. En el caso de ellos, además te castiga. Y en el caso de mujer también. Sí, es verdad. Sí. Claro, toda esa exigencia y violencia estructural que te va determinando enfermarte. Exacto. Sí. Y que habitualmente no se indaga en la consulta. No. Y es como, sí, pues, obvio, las mujeres se enferman más. Por eso, no, pues, hay estructuras y a lo mejor al indagar esas estructuras puedes encontrar los caminos de sanación. Sí, eso llama mucho la atención, que en la medicina se habla mucho de factores de riesgo y en muchas enfermedades aparece el factor de riesgo ser hombre, ser mujer, pero nunca se hace como un ejercicio Algo de de reflexión. Nunca se entra a esa categoría. Porque se asume biológica. Es como, sí, bueno, ser hombre es factor de riesgo para cáncer de Próstata. ya, bacán. Sí, obvio, porque solo los hombres tienen próstata, entonces ya, obvio, no hay nada que hacer. Pero ser hombre tiene factor de riesgo para, no sé, suicidio. Suicidio. Y es como, pero no puedo cambiar que es hombre. Y claro, la categoría ahí es otra. No es el hombre biológico que tiene próstata versus la mujer que no tiene próstata, sino que es el hombre social. El hombre que está determinado en su rol de hombre y que por eso se está suicidando más. No porque la próstata no va a suicidarse. Claro. Y desde los profesionales de salud y las personas que trabajan en educación, yo creo también desde las terapias, desde las diversas terapias, porque de repente uno habla de profesionales de salud como solo los que fueron a la universidad a estudiar algo de salud, también un poquito empezar a sacarse los sustos, primero de entrar en la dimensión de salud mental, porque yo creo que como está organizado hoy en día, la comprensión que tenemos de salud, de medicina, todo lo que se soluciona farmacológicamente o con una intervención muy concreta y puntual es lo que en general abordan las profesionales de salud, porque lo otro es muy difícil también. O sea, también hay que reconocer que hay una cosa como humana, por ende que hay que tensionar un sistema que claramente está funcionando mal. Pero primero está ese susto a entrar en la salud mental y luego además está el susto de cruzarlo con la categoría género. Yo creo que si algo hermoso podemos rescatar de los procesos que hoy en día estamos viviendo en torno al género es que se vuelve parte del discurso, es que se vuelve parte de las cosas que un poquito por obligación tenemos que hablar. Qué bueno que así sea, qué bueno, porque si no existiera hoy en día ese contexto, puede ser que seguiríamos invisibilizando. Claro, y la idea con esta conversa y otras acciones es poder llevarlo a la dimensión micropolítica o micro de la vida, ¿no? Sí, sí. Porque uno puede tener una conversa sobre política y sociedad y decir, bueno, sí, hay muchas cosas que cambiar respecto de las cosas de género, pero luego me voy a mi casa y sigo mi vida normal. Y en este caso me voy a mi trabajo y hago mi pega como la aprendí en la U, en la cual el género solo tiene una dimensión biológica, como tengo sexualidad orgánica de hombre, sexualidad orgánica de mujer y capaz que ya algunas alternativas muy poco frecuentes, ¿sí? Pero como solo desde los órganos sexuales
Y en realidad ser hombre y mujer, para efectos de la enfermedad, estamos viendo que es muchas otras cosas. Exacto. Entonces, ¿cómo lo llevamos a nuestro cotidiano? ¿Cómo hacemos que la atención de la psicóloga tenga esta dimensión de indagación para que después los tratamientos tengan esta dimensión de indagación? Yo siento que la idea de la prisión en ese sentido puede ser una buena recomendación, pensando en como en las personas que eventualmente van a escuchar este video, como piensen un poquito en sus propias prisiones, en sus propias cárceles, en sus propias verdades que hoy en día los y las dañan. Y de ahí yo creo que uno empieza a hacer como un reconocimiento, es como que en algún momento uno toma conciencia, como que se saca la venda de estas estructuras patriarcales que traíamos y empieza a mirar a todos los humanos que nos acompañan como con otros ojos, como chuta, es verdad lo que decís tú, como los hombres heterosexuales viven un montón de violencia y esa violencia está hoy teniendo indicadores muy claros en salud. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué cosas se construyen en el relato colectivo que hacen que hoy de una región del país se suiciden 300 personas, 340 personas? Algo ocurre. Hay factores protectores, hay factores de riesgo, parece que están ahí todo el rato dando vueltas que no hemos mirado. Sí, y lo primero es eso, como la invitación al reconocimiento, porque no es algo que esté muy organizado tampoco. O sea, todo esto es un despertar más o menos reciente. Sí. Y la última década posiblemente nos ha pillado como más en este país al menos, más masivamente. Entonces el llamado es eso, como a hacer el switch en la vida de uno mismo, de una misma, ¿cachai? Como de no... Estas no son cosas que pasan teóricamente, esto es una cosa que de verdad que vivimos día a día, ¿cachai? Y tenemos que retomar esa conciencia, como de despertar, de abrir los ojos y decir, cresta, lo que me está pasando tal vez tiene una explicación que va mucho más allá de que hoy que me siento mal, que tengo me siento ganas, triste, claro, de que le pongo empeño. Eso, disculpe que le interrumpa, pero es algo como que yo quería que abordáramos hoy día, como esa asociación que existe entre la salud mental, cuando uno tiene algún problema de salud mental, sobre todo en la línea del ánimo, de la depresión y los síntomas ansiosos y de angustia, y que se asocia como con el ponerle ganas, con una voluntad más fuerte, con el decir, bueno, esto es un mal momento que voy a superar o que tienes que superar con esfuerzo, como en verdad como si fuera algo deportivo, ¿no? Y qué raro que la mayoría de las otras cosas que tienen que ver con la salud se superan con tratamienos. Claro. Puede ser medicamentos, que pueden ser intervenciones, terapias, distintos tratamientos, pero finalmente con intervenciones porque la persona está en una enfermedad. Y acá no, ¿cómo lo ves? Yo encuentro que eso a mí es de las ideas que me parecen más nefastas, como que me indigna. Porque cuando alguien tiene cáncer, cuando alguien está fracturado, nadie va a llegar y te va a decir como, oye, anímate y se te va a pasar. Nadie, o sea, bueno, pero es muy raro, es más raro, si hay gente que lo dice, pero ya, no vamos a pensar en esos casos. Y como otras personas entienden que tú necesitas efectuar un descanso, que necesitas, que en el fondo que estás enfermo o estás enferma. Cuando alguien tiene depresión, cuando alguien tiene otras condiciones de salud mental, no, pues está el, oye, pero anímate, oye, pero salgamos, oye, pero levante el ánimo. Y ahí finalmente es como que no hay un permiso social, es como, de hecho hay un castigo, al menos en Chile funciona muy así, como que hay una asociación con debilidad. Y eso si lo llevamos al género, por ejemplo, si nos permitimos reconocer que estamos enfermas y enfermos en el ámbito de la salud mental, se cae esta idea publicitaria de esta mujer que tiene la casa limpia, que tiene un montón de relaciones sexuales en la semana, que tiene los hijos perfectos, felices, que además baila, hace deporte, come bien. Se cae este hombre fuerte, proveedor, que hace deporte, que hace un montón de cosas y se caen, yo siento esas estructuras. Que tiene amigos, que come asado. Sí, no, las hace todas. Sí, es impresionante porque claro. Siempre quiere comer carne, siempre quiere tener sexo, que igual. Sí, no, sí, agotador. Sí, agotador. O sea, yo creo que ya solo por eso en realidad estamos enfermos, sí. Pero sí, pues yo creo que esa idea es probablemente de las más perjudiciales. Y ¿cachai como el espectro bipolar en el que se mueve la salud mental? Por una parte tenemos la negación. Este loco no está enfermo, filo, como que da lo mismo, a los hombres no les da depre, fin. Y por el otro lado, el estigma, la mina es loca.
¿Cachai? Como que al final no hablamos de salud mental en serio. No. Eso es lo peor porque o alguien está exagerando o alguien no tiene nada. No tenemos un punto medio. Entonces lo traslada al terreno finalmente de la individualidad. Como, ya no, es que arriba el ánimo, tú podés salir de esta depresión como si fuera tan fácil. ¿Cachai? Y en esa línea yo creo que es importante reconocer que las enfermedades de salud mental tienen una base orgánica. O sea, una persona que está enferma de depresión está enferma, su cuerpo está enfermo, no su voluntad, no su deseo de vivir. Eso, lo que se expresa, la voluntad, el deseo de vivir, es una expresión de lo enferma que esa persona está. Efectivamente, por eso se aplana, por eso ya no quiere ir a espacios sociales, porque no puede, porque realmente está enferma. Y en ese momento es muy importante que nosotros reconozcamos que necesitamos activar también redes de ayuda y que partamos por dejar de hacer ese ejercicio culposo en torno, yo creo que al acto de estar enfermo de alguna condición de salud mental. Que es como se te activa la culpa, se individualiza además esa culpa y finalmente esa persona termina aislada muchas veces de sus redes sociales porque las redes de las personas que lo acompañan no están cachando que el sujeto o la sujeta está enferma y termina aparte a tal punto que llega a acciones tan absolutas como por ejemplo el suicidio. Yo estoy pensando en este momento en los estudiantes de las carreras de la salud. Como en los espacios que hemos trabajado con estudiantes de las carreras de salud, en medicina que hemos trabajado harto, cómo parece tan extraño proponerle a los estudiantes que hagan su propio proceso de encontrar y entender cómo estas determinaciones le están afectando a ellos como personas. Y finalmente eso, si uno lo lleva un poquito más adelante, es como los terapeutas en general, sean profesionales de salud de los tradicionales o profesionales de salud complementarias, alternativas, necesitan vivir su propio proceso de sanación y terapiarse para poder, necesitamos terapiarnos y vivir nuestro proceso de sanación para poder fragilizarnos y poder entender cómo van esas cosas funcionando en nosotros, porque somos iguales. Y de ahí recién uno puede empezar a mirarlo en los otros. Entonces, como invitar a que si alguna de las personas que están escuchando y mirando son profesionales de la salud, trabajan en el área de la salud, mirarlo en nosotros mismos primero. Eso es como los monitos rusos, que vayan a ir sacando una chica con la matrioshka. Es lo mismo, tú puedes ver solo como la cáscara más cerca de ti primero, ¿cachai? Y una vez que ya como que pudiste mirar un poquito más allá, vas a ver la siguiente. Es un ejercicio que parte por uno, en particular en salud, como para ponerte en una posición de ayudar, primero tenés que darte cuenta de las cárceles en las que uno mismo está metido, ¿cachai? Y ahí yo creo que, bueno, algo muy bonito que igual a mí me gustaría mencionar que pasó este año fue las movilizaciones, al menos en la Chile los chiquillos se estuvieron movilizando harto por el tema de la salud mental, los chiquillos y las chiquillas. Y era muy llamativo, a mí personalmente me causaba mucha alegría ver cómo ellos estaban cuestionando prácticas, sin duda de maltrato, sin duda dañinas para la salud, pero como había muchas personas que como que le bajaban el tenor e incluso ridiculizaban ese ejercicio. Entonces como que yo digo, chuta, así, perdón el chileno, pero es que así de cagados estamos. Y cuando alguien dice, oye, no quiero estar, por ejemplo, 12 horas en la universidad o 10 horas en la universidad, en vez de decir, oye, en realidad, pues si en verdad mi experiencia universitaria fue penca, no debería haber sido así, en vez de eso lo ridiculizamos. Decimos, oye, estos cabros que se quejan por todo, que no sé qué, esta generación, que no, pues aparecen ahí todos estas estructuras finalmente, estructuras de violencia que además queremos repetir en los demás. Y ahí yo recuerdo como que las mujeres, los hombres, bueno, todas las variables, ¿cierto? Aparecían en su mismo discurso las estructuras de género. Las chiquillas mencionaban que ellas se sentían maltratadas, por ejemplo, en sus pasantías o cuando iban al hospital por ser mujer. Los chiquillos también se sentían totalmente presionados a estar siempre full, a estar siempre pilas, a estar siempre buscando el éxito. Y ahí, en esos pequeños detalles, es cosa de mirar y empezamos a ver estas estructuras de género expresadas en la salud. Sí. En honor al tiempo vamos a ir cerrando la conversación, esta primera conversación, preguntándoles si quisieran
añadir algo más, destacar algo de lo que se ha conversado, de las trincheras en las cuales cada uno se mueve. Lo que me resonaba mientras estábamos conversando estas últimas palabras es que eso es lo que al final, en lo personal, me da gusto de estar en este espacio, de sanar, que es, de alguna forma tenemos esta sensibilidad, ¿cachai? Como para poder ayudar de maneras diferentes, respondiendo a la demanda de una forma distinta a cómo se responde habitualmente, porque se piensa que en el fondo para mayor salud mental necesitamos más psiquiatras, y la cosa no es así, ¿cachai? Hay muchas cosas que hay que hacer. Hay muchos factores, y aquí de alguna manera esta manera de abordar, tomarnos el tiempo de mirar a la cara, de conversar y de tal vez hablar de alimentación y hablar de vivienda y hablar de relaciones y hablar de sexualidad con las personas que nos consultan, abre un espacio distinto para poder trabajar de otra forma en cuanto al valor de la salud. Y lo interesante podría ser esta misma conversación replicada en el espacio personal de cada una de las personas, así como no necesitáis ser psiquiatra para conversar de esto, no necesitáis ser psicóloga ni profesional de salud. A todos nos afecta en el cotidiano, entonces conversémosla, abrámonos a eso, a sacar capítulos de la ustedes. Yo, el énfasis como final que me gustaría hacer es como recordarnos el problema grave que hoy tenemos en cuanto a depresión. Como en Chile hoy en día tenemos tremendo problema, o sea, muchísimas personas, millones de personas en Chile están viviendo una depresión en sus distintos niveles. Y la invitación desde ahí es mucho más a la gente del entorno, porque es súper difícil pedirle a una persona que está deprimida que se ponga más encima a hacer como un autoanálisis y un montón de cosas. O sea, esas personas lo que necesitan es descanso, es comer bien y que las molesten poco, en verdad, esa es la verdad. Le hagan harto cariño, porque no es tampoco puede decir como dicen nosotros, no, es que no les exijan cosas, eso. Como que no le exija ir a la fiesta, no le organice la fiesta. No es que pasarlo bien para mejorarse. Exacto. No, es incoherente. Pero muéstrale interés, pregúntale cómo está. Muéstrale interés, pero con cuidado. Eso, con cuidado. Tampoco es un interés, porque en Chile la gente se siente protagonista de los procesos de los otros muchas veces, y mostrarte interés termina siendo que, oye, pero no me quería acompañar a donde te invité, pucha, que eres mal amigo. No, pues la idea es mostrar un interés respetuoso. No te querís sanar. Claro, no te querís sanar, no, un interés respetuoso, cariñoso, pero también con cierta como distancia. Denle su espacio y que descanse. Cómprale frutita, llévele. Claro, déjele ahí el agüita, como cámbiate la Coca-Cola por agua, pero como despacito, y después retírese y tápelo con una mantita. Bueno, pero además de eso, que no era lo que el énfasis que quería hacer, sí creo que para el entorno es importante empezar a ver y empezar a revisar cuáles son las exigencias desde el género que les hacemos a las personas con las que compartimos, que de repente creemos que pueden tener un problema de salud mental. Y yo creo que la depresión es como lo que más está en el cotidiano, o lo que es más fácil de ver para personas que no tienen formación en la línea de la salud mental, ¿cierto? Que si vemos que alguien no está bien en ese espacio, empezar a preguntarnos, chuta, ¿y qué le estoy pidiendo que haga porque es hombre, porque es mujer, o porque, por ejemplo, está atravesando un proceso relacionado con su condición de género, sobre todo en el caso como de las disidencias? Estoy pensando, no sé, por ejemplo, un adolescente que está diciendo que es homosexual. ¿Y qué exigencia le hago yo a mi hijo si soy su mamá? ¿O qué exigencia le hago yo a mi hermano? ¿Qué exigencia le hago yo a mi pareja, hombre, por ejemplo, heterosexual? Si está con el ánimo distinto, le pido y en el fondo voy a ese lugar que me dice que siempre debería estar excitado y le exijo eso, le exijo que esté excitado todo el tiempo. Como empezar a mirar eso y empezar a mirar eso cada vez más arriba. Porque algo que hablábamos hace un rato, que a mí me hace mucho sentido, es que finalmente la salud mental en algún punto te lleva a, cuando empiezas a reflexionar, a decir, chuta, el entorno es el que está enfermo. Y si todos nos apropiamos un poquito más de esa idea, bueno, entonces el entorno es el que hay que cambiar. Sí. Y para eso no basta intervención individual de profesionales de la salud. Exacto. O sea, son importantes, son fundamentales, pero no basta con eso. No basta, ni el mejor psiquiatra, ni la mejor psiquiatra, ni la mejor terapeuta, ni la mejor terapeuta. Como es parte, pero también es parte alimentarse, también es parte tratarse bien, ser cariñosas. Cambiar el sistema, romper lo que está mal, cambiar la educación, tensionar ver los sistemas. La los micropolítica, sistemas chicos, exacto, la micropolítica para llegar a los espacios mucho más macro. Sí, y eso se hace juntos, es un esfuerzo de comunidad. Sí, eso hay que también relevar. Sí. Que no es una cosa de una persona que va a cambiar toda esta cuestión, no, es cada uno de nosotros. Bueno, eso, pues les dejamos la invitación hecha a sanarse,
porque, A sanarnos, porque en verdad es un proceso que está en el cotidiano, que no depende de una sola intervención, sino que de todos los días. Y nada, pues seguir teniendo estas conversaciones, ¿no? De este y otros temas en cómo nos afecta a nuestra salud y a nuestro buen vivir. Sí. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Mismo ahora mismo canal. Que estén bien.